Ese es el tema con la iglesia. Cuando la iglesia no conoce la palabra, no es una generación de la palabra, es una iglesia que es fácilmente engañada. Déjeme entrar en la palabra. No soy dado a las historias, pero ayer andábamos haciendo una visita y estábamos compartiendo la palabra, y dentro de las cosas que estábamos hablando me contaron una historia de la vida real, pero me impactó. De hecho, me la contaron porque a la otra persona le impactó primero. Me contó que estaban haciendo en la familia un estudio, y el estudio estaba basado por qué las generaciones de la iglesia se han ido diluyendo en cuanto a la vida en el espíritu. Y cuando digo diluir en las cosas del espíritu, no estoy hablando de amar a Dios más o menos, porque yo estoy más que entendido que la iglesia del Señor ha amado a Dios, que esta generación en este tiempo ama a Dios tanto como como amaron otras generaciones a Dios, la mía. Pero entonces dice que estaban haciendo ese estudio, y me contaba el hermano que uno de sus familiares le empezó a decir, era un estudio hasta por Zoom, porque la familia está en diferentes lugares, y dice que empezaron a hacer el estudio, y dice que una sobrina llegó y les contó esto, llegó y le dijo: tío, yo acabo de leer en internet la historia de un hacker árabe, un hacker multimillonario, porque en esos países árabes y petroleros hasta los malos son de plata, aleluya. Dice multimillonario, y oiga la historia. Dice que este hacker árabe le hicieron una pregunta, y la respuesta que él dio fue esta: escuche, mi abuelo anduvo en camello, mi papá anduvo en camello, yo ando en Mercedes, mis hijos andan en un Land Rover, mis nietos andarán en Land Rover, pero mis bisnietos andarán en camello otra vez. Y entonces, cuando dio esa respuesta, generó otra pregunta: ¿y eso por qué? Y la respuesta fue esta: porque generaciones débiles producen gente fuerte, generaciones fuertes producen gente débil. Dijo, porque las generaciones débiles tienen que hacerse fuertes para sobrevivir. Y cuando logran volverse fuertes, construyen, edifican y hacen que para sus hijos, sus hijas, sea más fácil lo que para ellos no fue tan fácil. Pero ellos construyeron porque lucharon hasta volverse fuertes. Pero ahora las generaciones que vienen ya no tienen que sufrirla tanto, así que serán generaciones débiles. Por eso mi abuelo y mi papá anduvieron en camello, yo en Mercedes porque heredé de ellos esa fuerza. Mis hijos andarán en Land Rover porque a ellos no les está costando tanto, yo les estoy dando todo. Mis nietos posiblemente todavía agarrarán algo de eso, pero mis bisnietos ya serán una generación tan débil que volverán a andar en camello. ¿Hay alguien ahí? ¿Saben por qué yo estoy hablando de una fe inquebrantable? Yo no sé si usted ha notado, amados y amadas, pero en estos días gente muy importante del reino ha estado partiendo con el Señor. Algunos ni los conocemos. Yo estoy en un grupo de pastores donde está el apóstol, y a mí se me para, amados, la peluca cuando yo ponen ahí: oremos por el apóstol tal en tal país, un hombre con una reconocidísimo que ha hecho esto, el otro, aquí, allá. A los pocos días lamentamos el fallecimiento del apóstol. Brasil, Argentina, en todos lados, en Europa. Y uno podría decir humanamente: ¿qué COVID más endemoniado? Bueno, no sé si está endemoniado o no está endemoniado. Igual toda enfermedad tiene un principio satánico. Pero el tema de esto, amados, es que yo vengo de una generación, y ojo, no estoy diciendo que yo soy parte de esa generación. Solo estoy diciendo que yo soy de los que anduvo en Mercedes.
un poquillo en camello. Pero yo vengo de una generación, amados, donde todo costaba. Los pastores de la congregación donde yo me convertí hace tantos años, amados, era un hombre rico, era un hombre en aquella época en Costa Rica, ser un contador público, eran tan escasos. El hombre tenía plata, tenía prestigio, podía haber hecho tantas cosas con su vida, pero cuando el Señor lo llama al ministerio, él renuncia a todo. Él cuenta en su testimonio, contaba que él tenía una cantidad de pagaré porque mucha gente en San José le debía dinero. Y cuando él fue llamado al ministerio, él agarró los pagaré y dijo: con esto yo vivo de estos intereses unos cuantos años, mantengo a mi familia bien mientras veo a ver qué Dios hace. Y dice que en un sueño, contaba él, Dios le dijo: si yo te llamo, yo te sostengo. Y agarró todos los pagaré y les prendió fuego un estañón. Esa gente se fue a vivir al templo en plena zona roja. Yo me acuerdo llegar con mi mamá a la iglesia en un segundo piso en zona roja, el antiguo edificio de la Canadá Dry en San José. Y toda la parte de atrás era la iglesia. Era la casa. Y cuando uno llegaba, salía la esposa, la pastora, Mita, le decimos de cariño, todavía está, llegaba y le decía a uno al final del culto: ¿quiere cafecito y una empanada? Eran tiempos difíciles, pero esos tiempos difíciles hicieron gente fuerte. Y esa gente fuerte construyó para Dios un reino. Y sí, a nosotros nos tocó parte, pero a nosotros también nos tocó recoger mucho de la gloria que aquellos hombres habían sembrado. El problema, amados, es cuando en la iglesia se levantan generaciones que no entienden lo que costó la guerra. Ayer hablábamos con el amado y me recordaba versos en la Biblia, cuando dice la Biblia que Dios le dice a Israel: y dejaré algunas naciones en la tierra prometida para que sigas entrenando a tus hijos en la guerra. El problema es, amados, cuando las generaciones en Cristo se levantan pero no entienden de guerra, solo entienden de paz. Solo entienden de que todo tiene que estar bien. Entonces, cuando empezamos a oír frases como las que yo he predicado en contra desde aquí, que todo lo que te produce paz viene de Dios, no es cierto. A Dios le encanta meterte en una tierra prometida donde mora el gigante, donde hay ciudades fortificadas, y decirte: voy contigo, pero ponle bonito. Entonces queremos, escuche esto, yo oigo a las generaciones decir, a estas generaciones de hoy: hay que heredar el manto. Sí, pero no herede el manto cualquiera. Herede el manto quien recibió una parte del manto, porque sabe, sí, en algún momento si el Señor me llama, yo espero que este manto le caiga a alguien, pero aquí hay gente que le está sirviendo a Dios, a quien yo ya desde este momento le dije: mira, yo no te puedo heredar el manto hasta que me muera, pero haz algo con esta punta. ¿Ah? Y depende de lo que usted haga con esta punta, usted mismo decide si hereda el manto o no. Pero la generación de hoy, que no conoce la guerra, ni lo que significa ganarse el manto, ni lo que significa pelear en la presencia de Dios por la bendición como lo hizo Jacob, esta generación se siente a esperar que un manto le caiga de gloria y de un momento a otro le estén llamando para las naciones sin haber pagado un precio. Esta generación quiere oír a Dios sin orar ni ayunar. La generación que estamos viviendo hoy, amados, quiere vivir un cristianismo sin riesgo y sin peligro. Yo alabo a Dios por ustedes y por otros que vienen, que a pesar de todo le han perdido el miedo. Amados, yo sé lo que está pasando. ¿Usted cree que yo no oigo las noticias? Bueno, no las de Canal 7 ni las de Canal 6, esas sí no las oigo, ni las del 8, ni las del 11, ni las del 13, ni La Nación, ni La Extra, ni La República, o sea, ninguna humana, ninguna de gente impía, carnal y diabólica. Amén. Menos me voy a meter a leer la página del gobierno, es menos todavía. Amén. Pero claro que me llegan las noticias de hombres que están partiendo con el Señor.
En estos días, amados, yo sé doctrinas algo fuertes y complicadas para algunos, pero al final de cuentas un hombre que pagó un precio muy alto. Carlos Guerra, el del movimiento misionero mundial. Mire, amados, un hombre a quien yo respeto y admiro. Yo lo conocí hace tantos años porque él era muy amigo del hermano José Luis, el de la Rosa de Sarón, el que fue mi pastor por tantos años. Así que lo conocíamos, teníamos mucha comunión con él. Y si hay algo que tengo que admirarle es que fue consistente en su mensaje hasta el último de sus días. Hoy tenemos tanta gente que ha vendido su mensaje por la modernidad, por la comodidad. Por eso es que yo vengo hablando de una fe inquebrantable. Porque, amados, yo no le estoy hablando a una gente, a gente común o cualquiera. Le estoy hablando a la iglesia de Jesucristo. Generaciones fuertes producen generaciones débiles. Si no les enseñamos el arte de la guerra, y si no les enseñamos que las cosas no son gratis, que las cosas no vienen porque sí, por tronar los dedos, que no es tan fácil como hacer y en el nombre de Jesús y todo va a pasar. No, 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 no. Si quieres tu milagro, si quieres tu sanidad, si quieres tu respuesta, vas a tener que pelear por ella. Bendito sea el nombre de Jesucristo el Señor, porque Dios, escuche esto, Dios inclusive te herirá. ¿Está bien? Te herirá el muslo, saldrás renquito y renquita de su presencia, pero saldrás con el nombre cambiado. Hay gente que no quiere ir hoy a Betel a pelear con el ángel. Hablar en este tiempo de un reino de cruz no es algo agradable ni bonito, pero generaciones débiles están produciendo generaciones fuertes de ayer están produciendo hoy generaciones débiles. David no pudo construir el templo a Dios porque sus manos estaban llenas de sangre. Así que Dios le heredó esa responsabilidad a Salomón. Pero Salomón fue una generación débil porque no tuvo que pelear. Y en lugar de valorar el esfuerzo, la victoria, el sacrificio, se entregó a una serie de pasiones que corrompieron su corazón. ¿Hay alguien ahí? Me quedé solito. Amén. Por eso, amados, yo no puedo predicarles a ustedes lo que hoy se predica desde muchos púlpitos. La iglesia tiene una fe inquebrantable. ¿Y saben cómo se construye una fe inquebrantable? En los momentos difíciles, en las pruebas, en las situaciones complicadas. Amén. Hablaba con alguien en estos días y me decía, y estoy confiando en que cuando llegue el doctor me va a decir esto. Y yo le dije, no, si tienes una fe en Dios, no te importa lo que el doctor diga. Si es bueno el dictamen, qué genial. Y si es malo el dictamen, qué genial. Dios igual sigue siendo el Todopoderoso. Hay gente que tiene la fe de llegar donde el doctor y que le dé el dictamen bueno. Entonces no tienes la fe puesta en Dios. Amén. Oiga esto, mi amado y mi amada en el Señor. Y yo quiero basarme en esta introducción para entrar a la palabra de hoy. Voy rápido. Palabras vacías versus evangelio de poder. Primera de Samuel, palabras cristianas sin vida cristiana. Primera de Samuel 16:7 dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Padres y madres que estamos aquí, qué bueno que puedas entregarle a tus hijos victorias para que ellos no tengan que sufrir lo que tú sufriste. Pero deja algunas cosas para que ellos aprendan el arte de la guerra. Porque una generación fuerte le deja todo listo a la siguiente generación y solo va creando una generación débil. ¿Hay alguien ahí? Es que yo no quiero que ellos pasen por donde yo pasé. No, nadie quiere que ellos pasen por donde nosotros pasamos, pero algo tienen que pasar.
Dios no mira lo que el hombre mira. Amados y amadas en el Señor, déjeme empezar este mensaje con esta verdad espiritual que debe sacudir nuestros corazones. Son muchas las personas que usan palabras cristianas hoy en día, pero ellas no conllevan diferencia alguna. Esto porque la única señal verdadera de haber nacido de nuevo es el cambio. Mientras este no suceda, la persona seguirá siendo esencialmente lo que era antes. Se puede ir a la iglesia, servir en ella, tener todo el aspecto de una persona amante de Dios y de servirle. Incluso hasta podemos ser tenidos en alta estima por la gente que nos ve servir y ser alabados por ellos. Pero si nuestro cambio no es real y visible, solo hemos tenido palabras y acciones, nuestro ser interior no ha sido transformado. Déjeme darle otra corta verdad espiritual, por favor, abra sus sentidos a esto. Si Jesucristo no ha podido cambiarme, mi cristianismo no es real. Si Jesucristo, lo leo de nuevo, no ha podido cambiarme, mi cristianismo no es real. El impedimento está en que el origen o fundamento de esa vida no ha sido cambiado. La apariencia fue modificada, pero las raíces siguen siendo iguales. Siguen prosperando dentro del corazón aquellas viejas raíces que habían antes de la conversión. Y es por esto que muchos creyentes quedan impotentes ante las embestidas del enemigo. Amén. ¿Hay alguien ahí? Amados, no podemos hacer una excepción a esta regla. No hay exenciones en esto. No puedo eximir a alguien de esto. Amén. Lo que me hace cristiano no es el lenguaje del cristianismo. Lo que me hace cristiano es la transformación y el cambio de mi ser interior. Yo muchas veces he predicado y he dicho, hay mucha gente que comparte nuestra filosofía, pero no tienen nuestra cultura. ¿Sabe cuántas veces he viajado? Usted sabe, he viajado tantas veces a México. ¿Cómo me gusta la comida mexicana? Es una comida que, como decía John, se ama esa comida. Es una comida que va directo al corazón. Aleluya. Una grasa, amado, que en cualquier momento usted le da algo. Pero qué comida más deliciosa. Me encantan muchas cosas de ellos. Ay, yo ya entiendo muchas de sus palabras. Hasta cuando estoy ahí las uso. Cuando voy a algún lugar medio peligroso, hay un lugar que se llama Tepito, peligroso. Pero vieran qué barato se compra ahí. Sí, le decimos el tepismol de cariño. Qué bonita ropa, qué barata. Pero es peligroso. Usted ahí no puede ir si no va con otros mexicanos. Y no cualquier mexicano, mexicano de la raza. Pero cuando yo voy ahí, amados, yo sé dónde me estoy metiendo. Entonces, ¿qué creen? Yo hablo como mexicano. Digo, órale. Batito, ¿a cuánto lo tienes? Yo hasta hablo como mexicano. Ya tengo tantos años de estar que ya me medio sale. Pero tengo un problema. No nací en México. Solo conozco parte de su cultura, pero su cultura no está en mí. No soy mexicano. Y ellos vienen a Costa Rica. Aman mucho de este país. Les encanta venir. Un día llegué y les dije a unos pastores amados, a Marquitos y a Mayra, les dije, les tengo una cosa deliciosa, les dijimos Lucrecia y yo. Hoy ustedes se van a chupar los dedos tomando café con nosotros. Pejibayes con mayonesa. La pastora Mayra agarró uno, lo mordió y yo le vi la cara. Yo dije, ¿cómo no le va a gustar nuestros pejibayes? O sea, que alguien, que casi se acaba la amistad ahí. Hay un tema. Les gusta muchas cosas de aquí. No son ticos. No nacieron aquí. Cuando llegamos a México, una de las primeras veces con ellos, y me dijeron,
Hermano, hermano Tabito, haga café. Yo, como buen tico, agarré la cafetera, me fui a la cocina, a la pila, y empecé a vaciar el café viejo. Yo nada más oí un grito desde atrás que me erizó toda la espalda. Yo dije, me sonó como a la trompeta final y nos fuimos. Tabito, ¿qué está haciendo? Y voy a hacer café. ¿Pero por qué lo está botando? Porque esto es café viejo. No, ese café está fresco, lo hicimos ayer en la tarde. ¿Qué? Solo el amor de Cristo me ayudó a perdonarlos. Sí. Hoy ellos ya hacen café como nosotros. ¿Quieren café? Lo chorrean fresquito, ese aroma en la casa. Pero para ellos es cultura. Agarran y ponen una jarrita, amados, con un café que tiene 3, 4 días, una tinta ahí, quiere café. Ponen café agua a calentar, y cuando esté hirviendo le sirven a usted el café y usted agarra y le echa el chorrito de ese café con azúcar. Y yo decía, no. O sea, no, es el grano de oro, más respeto. O sea, lo que quiero decirte es que no por conocer una cultura, yo nací en esa cultura. Ese es el poder del nuevo nacimiento. Quien ha nacido de nuevo, nació en el reino. Comparte nuestra cultura, habla como nosotros, piensa como nosotros, siente como nosotros, responde a lo que respondemos los hijos del reino, los hijos de Dios. Simplemente esta cultura está arraigada a nosotros, gloria al Señor. Para quitárnosla, para sacárnosla del corazón, tienen que matarnos. Porque a mí lo tico no me lo sacan de ninguna manera. Nací costarricense, perfecto. Nací cristiano en el nuevo nacimiento. Esta cultura solo matándome me la quitan. ¿Hay alguien ahí? Uno de los problemas que estamos teniendo con respecto a la fe en esta época es que mucha gente que decía tener fe no sabían que sus bases no estaban transformadas. Y cuando llegó la hora de la verdad, llegó el momento difícil en su vida, todo fue removido, porque lo único que me mantiene a mí estable en medio de la tormenta y del momento difícil, es que mi fundamento, mi raíz fue transformado por Cristo Jesús el Señor. Amén. Mientras tanto, yo hablo como ellos, sueno como ellos, pero no soy de ellos. ¿Hay alguien ahí? Hoy en día, jóvenes amados que están aquí en Cristo Jesús el Señor, estamos viviendo tiempos tan complicados. Nosotros no vivimos esos tiempos. Todavía en mi época uno podía ser de cualquier religión y nadie lo veía feo. Pero hoy ya ni siquiera se salvan los de la religión tradicional o qué sé yo, porque antes uno decía soy cristiano y a usted le hacían la X, pero si usted era católico nadie le hacía la X. Hoy ni eso. Porque lo de hoy es ser ateo, agnóstico. Lo de hoy es ser abortista. Lo de hoy es ser bi. En mi época bi era una serie de invasión extraterrestre. Bi. Y sí, hoy estamos siendo invadidos por algo extraterrestre, bien diabólico. Y hoy tenemos una generación aún dentro de la iglesia del Señor que, si bien, escuche esto, porque tenemos 2 generaciones dentro de la iglesia del Señor, 3, pero no voy a hablar de la tercera porque es la gente que entiende la palabra de Dios. Pero hay 2 generaciones más, una que se molesta si se habla de estas cosas y otra que no te dice nada, pero guarda silencio, porque no conocen la palabra, porque no entienden el peligro al que se están sometiendo. Porque una generación fuerte produce generaciones débiles. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? Amados, perdónenme lo que le voy a decir. Yo sé que tenemos que modernizarnos. Yo entiendo todas las técnicas de hoy, pero a nosotros nos malquebraron la vida. ¿A que sí? Yo no sé a los que están aquí, pero a mí me dieron, como decía el dicho, rejo parejo. Mi madre tenía una forma de hacer los ojos. Cuando mi madre hacía los ojos así,
Yo sabía que ese día, como dice la palabra, no, nada más que la Biblia dice que el cielo se junta con la tierra. Cuando mi madre hacía así, yo sabía que ese día el infierno se había juntado con la tierra. Yo sabía ese día que mis horas estaban contadas. Yo casi podía tener el calvario de mi vida. Casi podía ser como Jesús arrodillado en el monte de los olivos diciéndole: si es posible, pasa de mí esta copa. Cuando yo llegaba a la casa me daban unas. Mi madre tenía unos dichos tan increíbles, Dios guarde decírselos a las generaciones de hoy. Mi madre decía: si yo me paro y el sol está ardiendo a 40 grados y estamos en un calor terrible, pero yo digo que es de noche y está haciendo un frío espantoso, ustedes dicen es de noche y está haciendo un frío espantoso. Los jóvenes de ahora dicen: qué irracional. O sea, no. En la generación nuestra decíamos: si es de noche y está haciendo frío, porque si usted decía ya no solo era de noche y estaba haciendo frío, era de noche, estaba haciendo frío y sobre usted se venía una tormenta. Pero somos una generación que se divierte con lo que sea, que pasa un buen momento teniendo mucho, no teniendo nada, que disfrutamos de lo poco y valoramos lo que hay, porque sabemos lo que cuesta. La generación de hoy se enoja si les dices no puedo. Estoy hablando humanamente, pero traslademos esto al mundo espiritual, amados y amadas en el Señor. Amén, amén, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, necesitamos entrar en una fe inquebrantable. Necesitamos ir a Dios para que nuestras raíces y nuestro fundamento sea el correcto, porque no estamos en un tiempo para jugar. Estamos en un tiempo donde lo removible será removido y lo único que permanecerá será lo inconmovible. ¿Hay alguien ahí? Yo vengo de una generación, sí, a mí me echaron orines por predicar a Cristo. A mí me soltaron los perros de una casa por predicar a Cristo. A mí me tiraron cosas en la cara por predicar a Cristo. Y cuando nosotros regresábamos de eso decíamos: valió la pena. Ya por lo menos mi nombre aparece en la lista. La generación de hoy le da vergüenza. Pochitos. ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? Nuevas prioridades. Segunda de Timoteo 2, 3 al 13. Escucha a Pablo escribiéndole a su hijo espiritual: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita en este ejército del reino se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Hay alguien ahí? A la gente de la generación débil solo le gusta la última parte: que si yo soy infiel, Él permanece fiel. Ustedes no han notado que la mayoría de las generaciones nuevas solo es esa parte de esto que se sabe. No, la Biblia dice que si yo soy infiel, Él permanece fiel.
pero no se sabe en el resto que yo tengo que ser fiel al que me llamó por soldado, que para ser alguien que milite en este reino me tengo que abstener de todo y que de vez en cuando tendré que sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y que de vez en cuando debería hacer cosas, o muchas veces debería hacer cosas por amor a aquellos escogidos que el Señor también quiere en su reino. ¿Hay alguien ahí? Aleluya. Se lo digo como verdad espiritual. Es cuando la vida en Cristo se convierte en una seria realidad. El Espíritu Santo nos lleva a vivir en pro del ser interior y no por ser exterior. Preste una atención y preste una importante y seria atención a lo que estoy por decirle. Muchos problemas de la iglesia actual nacen del hecho de que lo externo se ha vuelto más importante que lo interno. Y es por ello que necesitamos el genuino poder del Espíritu. Solo Él hace posible que nos preocupemos más por lo interno que por lo externo. Solo una nueva creación es capaz de discernir entre lo real y la vanidad. Lo digo esto a manera de verdad espiritual. Solo la nueva creación puede discernir entre la relevancia de lo eterno y lo insignificante de las temporalidades de este mundo. Solo la nueva creación discierne entre la limitada intelectualidad humana y el valor de la sabiduría divina. Esto solo puede hacer el Espíritu Santo transfiriendo al nacido de nuevo sus intereses. Amados, la iglesia del Señor se volvió tan superficial. Ayer hablaba con este amado y me decía, usted sabe, dice que estuve predicando en México. Y en México me invitaron a predicar a una iglesia que le llaman las iglesias relevantes. Cuando usted dice una iglesia relevante, uno dice, caray, es una iglesia que está haciendo mucho. Entonces vienen y le dicen, en esta congregación solo dura el culto 1 hora. Se cantan 2 cánticos, a lo sumo 3. Después de esos 3 cantos, la gente se sienta y usted va a predicarle la palabra, pero ojo, usted no puede hablar del pecado, usted no puede decir nada que los confronte, porque aquí somos una iglesia que prepara una generación de campeones. Ah, qué bonito. Amados, eso es psicología pura. Esto es que usted venga a un lugar de estos para que yo le diga y lo vas a lograr. Y tú eres capaz y lo vas a obtener. Y vamos, levántate y repite conmigo estos 5 pasos que tengo aquí. Y sí lo voy a lograr porque yo soy una persona que taca y tengo lo que necesito y bla, 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 bla. Y después salgo de aquí con una vida emocionada pero no cambiada. Lista para ir a ganar algo al mundo, pero no lista para entrar en el cielo. Le puedo asegurar que esas son las iglesias que el anticristo amará en la gran tribulación. ¿Hay alguien ahí? Amén. ¿Me escucha esto, por favor? No podemos dejar de hablar de santidad. No podemos dejar de hablar de oración y ayuno. No podemos dejar de hablar de una vida en la palabra. No podemos dejar de hablar de una generación que busca en la palabra las verdades. Bendito sea Dios. Amén. Amados del Señor, ¿cómo va a ser posible que sepas más de Netflix que de la Biblia? ¿Cómo va a ser posible que tengas más conocimiento de series del mundo que de la Biblia? ¿Cómo va a ser posible que sí me puedas contar lo que pasa en un capítulo, pero me tengas que parafrasear lo que dice la Biblia porque te medio acuerdas? Amados, yo a veces me pongo a hablar con unos cristianos que da vergüenza oírlos hablar de la palabra. No, la Biblia dice que, y le salen a uno con unas barrabasadas. Y uno por puro respeto ni dice nada, porque uno dice, ¿a qué le digo? Igual no la va a ir a leer. ¿Hay alguien ahí? Yo me quedé solito. Amado, piensa en esto, por favor. ¿Cuántas veces en esta semana
tomaste la Biblia y la leíste? Pero cuéntame cuántas veces fuiste a la perilla, bueno, al botón de tu control. Listo. Ajá. Soy viejillo. ¿Cuántas veces fuiste al botón de tu control y si tuviste para encenderlo? No, hermano, pero yo lo encendí apenas para dormirme. ¿Por qué no invertiste entonces ese poco tiempo en dormirte orando? Seamos honestos, amados. ¿Cuántas veces en esta semana oramos? ¿Hay alguien ahí? Yo me quedé solito. No, esta es la parte donde el diablo va a bloquear tus pensamientos para que tú no prestes atención. Pero cuando venga la hora de la prueba, la fe se va a ver afectada. ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? La iglesia del Señor tiene que discernir entre la relevancia de lo eterno y lo insignificante de este mundo, amados. Siervos, si ustedes no se han dado cuenta, todo lo que ustedes y yo hacemos en el diario vivir es temporal. Los verdaderos hijos e hijas de Dios sabemos que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Los verdaderos hijos e hijas de Dios tenemos en el pensamiento que Cristo vuelve. Un día de estos me levanté con mi esposa, fue un efecto curioso, no sé, quienes se levantan muy de madrugada. Nosotros nos levantamos muy temprano, iban a ser las 5 de la mañana, 5 y algo, 5:20, una cosa, no, iban a ser las 5 de la mañana, que eran como las 4:40 y algo de la mañana. Nos levantamos, oiga, amados, había un sol amarillo. Alguien se levantó. ¿Cuándo fue, amor? ¿Te acuerdas? ¿Qué día fue? A media semana, pero amados, a las 4 y algo. Después fue un aguacerote, ¿se acuerdan? Enorme en la madrugada, un aguacero impresionante. Y en la mañana nos levantamos a las 4:40 y algo, amados. Había un sol, pero amarillo, 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 amarillo. Y yo me quedé viendo toda aquella cosa amarilla, amados, porque inundó en la casa donde vivimos, hay muchas ventanas, se inundó de una luz color amarilla. Más parecía sol de atardecer que de amanecer. Y cuando nos sentamos mi esposa y yo a desayunar a las 5:10 de la mañana, le digo, hoy sería un perfecto día para que Cristo viniera. Yo a veces le digo a mi esposa, el día en que Cristo venga debe ser un día increíblemente hermoso para que los hijos de Dios nos vayamos en el mejor día de la semana o del año. Aunque quién sabe, quizá el día en que Cristo venga sea el peor día, el más tempestuoso, para que el mundo recuerde que ese fue el peor día de la humanidad. Pero ese día, amados, escuche, había un amarillo, un sol tan amarillo. Nunca en las madrugadas hay un sol así, nunca. Siempre empieza a aclarar, empieza a entrar la luz blanca por las ventanas, pero era un amarillo intenso, impresionante, como ver esa botella de aceite. Y nos sentamos y le digo a mi esposo, hoy sería un genial día para que Cristo viniera. Mira qué sol. Amados, ¿cuántos vivimos con la expectativa de que el Señor puede venir ya? Ya, justo ya. Solo la nueva creación discierne entre lo limitada que es el razonamiento humano y lo eterno y profunda que es la sabiduría divina. Hoy tenemos cristianos cuestionándolo todo. Cuestionan la Biblia, cuestionan a Dios, cuestionan la iglesia y son cristianos, cristianas. Son una generación débil. Llegaron a donde están porque otros pagaron el precio, pero ellos no están pagando el precio para sostener la libertad. Ellos serán tan esclavos como los primeros. ¿Hay alguien ahí? El ya mencionado código moral
porque ya lo hemos hablado. Génesis 19:5, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esa noche? Sácalos para que los conozcamos. Amados, Sodoma y Gomorra estaba perdido. Amén. Díganme hacerle unas preguntas antes de que siga leyendo más adelante, por favor. No se me adelante. ¿Sodoma y Gomorra era cristiano? No. ¿Sodoma y Gomorra eran ciudades judías que creían en Jehová Dios? No. ¿Cierto? Ni siquiera estaban dentro de la noticia. Ni siquiera, escuche, ni siquiera sabían. Si acaso habrían escuchado que había un Israel. Pero ellos no compartían la cultura de Israel. Eran una nación pagana con sus propios dioses, sus propias culturas. Mateo capítulo 12 verso 36. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Muy pero muy amado en el Señor, quiero expresarle lo que considero la carga de muchos que ministran al Señor. Hoy en las congregaciones batallamos más con tratar de cambiar los patrones morales de la iglesia que con el mismo diablo. Ahorita le voy a explicar lo del verso que le pedí. Escuche. Amados, hoy la lucha de la iglesia no es contra el enemigo común que tenemos, el diablo, el mundo, la carne. No, hoy la batalla de la iglesia es interna. Luchamos más con los aspectos morales de los mismos cristianos y cristianas que con el mismo diablo. ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? Porque hubo una generación que peleó. ¿Cómo es posible que haya una generación que pelee y se sobreponga a la carne para que luego se levante una generación que regrese a los pecados de sus padres? ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? Yo cuando recibo jóvenes en la oficina para hablarles y vienen hablándome de algún aspecto, les digo, y los padres aquí lo saben y todo el mundo lo sabe, les digo: vean los pecados de su familia y corran. El diablo está luchando por atarte con las mismas porquerías que ató a tu familia. Pero son una generación débil. No importa que aman a Dios y le sirven. Son una generación débil. Cuando ven venir el peligro, son simples, pasan de lejos y reciben el daño. Jóvenes, ¿me están oyendo? ¿Me están oyendo? No se vale que habiendo conocido a Cristo joven, caigas en los mismos pecados que cayeron tus padres. Eso es ser una generación débil. Pero mi papá y mi mamá lo hizo. Sí, es parte de su testimonio, no tiene que ser el del tuyo. ¿Hay alguien ahí? Ellos pagaron un precio para dejarte a ti en otro nivel, no para que hagas lo mismo que ellos hicieron después. ¿Hay alguien ahí o me quedé? No, amado, sí. Vea, la sierva dice: pero ya déjeme. No, mire, papá que está aquí, que tiene un hijo adolescente, vaya y pégale un pellizco y dígale: están hablando de usted, no se haga. No se haga. Amén. Aleluya. ¿Hay alguien ahí? Si tus padres pelearon para darte una victoria, y si no pelearon para dártela, tú ahora estás en Cristo. Pelea y mantén tu victoria. Asegúrate de seguir peleando. Conoce el arte de la guerra, porque tu enemigo no se ha muerto. Sigue queriendo destruir tu vida, igual que como la hizo con tu descendencia, y a ti te toca levantarte y pelear por tu campo de lentejas. Bendito sea el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Aleluya. Santo es el Señor. Los hijos del reino han encontrado en el testimonio de sus padres la debilidad para pecar. Qué bonito. ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? Yo sé lo que le costó a mi madre, pero a mí no me puede costar lo mismo. ¿Hay alguien ahí? Nos hemos modernizado tanto que al pecado ahora le llamamos cultural. Y yo no sé si usted ha oído esta frase, pero me sentí confrontado por Dios.
la recordé en estos días mientras preparaba este mensaje. Hasta nos inventamos una palabrita muy cristiana que suena muy espiritual. Al lugar donde fueres, haz lo que vieres. ¿Ha oído usted esa frase? Yo la he oído en ministros y ministras del Señor. Es más, déjeme decirle algo. Me sentí confrontado porque yo la he usado. No, hermano, es que uno llega a un lugar y es que en ese lugar esta es la cultura. Y yo tengo que aceptar su cultura. ¿Quién te dijo a ti que el evangelio respeta la antropología? Sodoma y Gomorra no era cristiana. Sodoma y Gomorra no era el pueblo de Dios. Pero cuando el pecado llegó a los oídos de Dios, Dios la destruyó con fuego. Y no se preocupó por si era cultural o no era cultural. ¿Hay alguien ahí? Nosotros, los cristianos débiles, que venimos de una generación fuerte, hemos querido culturizar el pecado. Pero el pecado no es culturizable. El pecado es pecado. ¿Ve? Pero es que una generación quebrantable se acomoda al mundo, se acomoda a la época, se acomoda al tiempo, se acomoda a la modernidad. Un cristiano con una fe inquebrantable vive sabiendo que el pecado no se puede culturizar. Pecado es pecado y Dios lo condena. ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? Si Dios fuera culturizable, Dios debió haber perdonado a Sodoma y Gomorra, porque era su cultura. Dios debió haber perdonado a las otras dos ciudades que habían en el valle, Adma y Seboim. Si usted no sabía, en esa caída, en ese fuego, se fueron 4 ciudades, no solo 2. Estaban Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim. Las 4 se fueron. ¿Por qué Dios castigó a una nación que no tenía la cultura de los judíos? ¿No te lo has puesto a preguntar? ¿No te lo has preguntado? Somos nosotros, las generaciones débiles, las que hemos antropolizado. ¿Sabe qué es la antropología? Es el estudio de las culturas. Entonces, en Costa Rica tenemos esta cultura. Eso no debe de ser tocado. Es la cultura. Entonces, si aquí tenemos por cultura, no sé, que todos los domingos aquí todos nos fumamos un puro y nos pigiamos. Cualquiera que venga a Costa Rica debe de respetar nuestra cultura y no solo no juzgar que nos pigiamos los domingos, sino que si es respetuoso de nuestras culturas debe pigiarse con nosotros. Pigiarse es cuando usted se fuma un puro y quedó en la nube. Es un dicho tico. Gracias, mi amor, por preguntar. Para quienes nos siguen en el extranjero, aquí cuando alguien se droga se dice se pigió. O sea, está en la nube. O sea, entonces Dios, que es un Dios tan cultural, ese es el Dios que ama el mundo, el Dios cultural. Es el Dios que están predicando todos los líderes religiosos del mundo. Un Dios cultural. Nos vamos a abrazar entre todos y nos vamos a amar entre todos. Claro, vamos a amarnos entre todos. ¿Estamos de acuerdo? Porque el que piensen distinto no nos quita amarnos. Pero sus dioses no son mi Dios. Su cultura no es mi cultura. Yo no puedo abrazarle y decirle, eres mi hermano, cuando no lo es. Ese es el mundo. Por eso es que los cristianos, la iglesia verdadera, siempre ha sido perseguida. Porque la iglesia verdadera sabe que Dios no es cultural. Si Dios fuera cultural, nada de lo que sucedió en el Antiguo Testamento hubiera pasado. Pero como Dios no es cultural, Dios va a mandar a alguien a decirnos a los ticos que lo que hacemos los domingos es pecado.
Es un ejemplo, ¿verdad? No estoy diciendo que pase. Bueno, pasará en algunos lados, pero no en todo Costa Rica. ¿Está bien? Porque para Dios pecado es pecado, aunque nosotros lo hayamos hecho cultura. ¿Hay alguien ahí? Aleluya. Es un código moral del reino. El reino tiene su propia cultura. Déjeme recordarle algo. Sodoma y Gomorra tenían una cultura muy distinta a la del forastero Lot. Sin embargo, Dios mandó sobre ellos fuego y los redujo a cenizas. Pero hoy insistimos en el mensaje de que no tienes que cambiar nada, solo ven y cree en Jesús. Por favor, se lo digo como verdad espiritual: si el evangelio no ha transformado, regenerado y borrado el pecado de ese hombre y de esa mujer, es que no recibió el evangelio de poder. Porque el evangelio es el poder transformador de Dios. Quien ha nacido de nuevo tiene ahora otro código moral, que es Cristo Jesús y sus palabras. Entonces viven y actúan basados en ello, tanto en su vida pública como privada. Hermanos y hermanas, meditemos en esto. Estamos viviendo horas terribles y es necesario que escudriñemos nuestros corazones. Esto con el fin de doblegarnos en todas las áreas de nuestra vida a las palabras de nuestro Salvador. No debemos apartar ninguna área, por más pequeña que ésta parezca. No podemos darle al enemigo ni el más pequeño chance. No, es que esta área que a mí me ha costado entregar es chiquita. O sea, pensándolo bien con otros que han hecho barbaridades tan terribles, no, yo soy aquí el inocente. O sea, más bien yo entro a esa congregación con el peligro de que me echen a perder, porque yo soy el buenito. Dice el libro de Cantares: cásennos las pequeñas zorras, que son las que echan a perder las vidas. El diablo solo ocupa un pequeño espacio, una pequeña mala decisión, un pequeño mal momento. Si usted y yo no hemos entendido, escuchen, amados, escuchen, amadas. La generación que no conoce el arte de la guerra no sabe, oiga esto, no sabe la seducción que tiene el poder del diablo. ¿Hay alguien ahí? Yo lo digo a manera de broma, pero es todo un concepto. Cuando yo vacilando digo: tomen mucho café aquí, porque en el cielo no va a haber café. Porque esa mata del infierno no va a entrar al cielo, Dios no lo va a permitir. Porque los peores pecados han empezado con un café. ¿A que sí? Te invito a un café y después es una historia que no les puedo ni contar. ¿Amén? ¿Qué? Nos tomamos un cafecito y después el tipo dejó a la doña. ¿Qué? Nos tomamos un cafecito y después esa muchacha se enredó con cualquiera. Todo empezó por un café. Bienaventurados a quienes no les gusta el café. No, es una broma, es una broma. Oiga, pero es todo un concepto, amados. Es una broma, pero es un concepto. Escuche esto, por favor. El diablo solo necesitó que Eva se parara frente al árbol y pusiera atención. ¿Me oyó? ¿Sabe por qué no me oyó? Porque el diablo te robó el momento, porque no quiere que lo escuches. Entonces te va a agarrar ganas de ir al baño justo en este momento. ¿Ah? Vas a pensar en los frijoles del almuerzo justo en este momento. Pero escúchame, el diablo solo ocupó que Eva se parara frente al árbol. Ya venía seducida por una idea. Lo demás lo hizo la conversación. Quien no conoce el arte de la guerra no sabe el peligro que hay en la seducción del diablo. Son las primeras personas en caer en las cosas más tontas. Hermanos, es que ¿qué cargas ustedes? Quienes no han caído en cosas así medias raras? No somos cargas. Hemos vivido en la guerra, conocemos el arte de la guerra y ya sabemos que el diablo es bueno para seducir tan fácilmente. Vuélvase a la persona que está a su lado en su burbuja
y dígale, tóquele así, tóquele el brazo, hágale así, como un pellizquito santo, pero durito, durito, pero santo, durito, pero santo, aleluya. Y dígale, esto está viciado, dígaselo, esto está viciado, dígaselo. ¿Hay alguien ahí? Tu carne solo ocupa un hola, ¿cómo estás? Escrito en el inbox del Facebook o en un WhatsApp. Ay, hermano, ¿de qué está hablando? No te hagas, no te hagas. Pero déjeme ser más bíblico, no os hagáis. ¿Hay alguien ahí? La Biblia que no es tan, no, la Biblia que es tan correcta en su forma de expresión dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? Conclusión. Es mucho mejor tener una vida limpia, confesando nuestras faltas, pagando lo que debemos, pidiendo perdón por haber ofendido, etcétera, que seguir adelante con una vida que tiene nombre de Dios, pero estar muerto. Nosotros decidimos si la palabra recibida se queda sin poder, de manera que vivamos en la apariencia, pero estando muertos, o la recibimos permitiendo que su poder transforme y regenere todo, haciendo que lo viejo sea nuevo. Amados, recuerden el estudio de los miércoles. Tenemos que volvernos una generación fuerte. Tenemos que volvernos una generación que sigue pagando un precio. Ya no podemos ser una generación que habla mucho, pero ve poco. Yo hace mucho tiempo predicando dije que la iglesia se volvió Peter Pan. Es un niño hablando cosas de adulto en la tierra de nunca jamás. Hoy la iglesia habla de tantas cosas poderosas, pero sigue siendo niña. Y mientras la iglesia es un niño o una niña, dice la Biblia, no tiene herencia porque en nada difiere del esclavo. Y mientras la iglesia no crezca y madure para tener acceso a todas las cosas que su herencia le da, la iglesia seguirá hablando de cosas en la tierra de nunca jamás. Habla lo que quieras, nunca lo verás. Habla lo que quieras, nunca lo tendrás. Hoy guerreamos más, tenemos menos victorias. Tenemos cosas más modernas, pero la iglesia sabe menos de la palabra. Mire, créame que este comentario que voy a hacer no es con resentimiento, ¿está bien? No, no lo es. Ustedes saben cuánto tiempo invierto yo para que a ustedes les quede el mensaje en aplicación. ¿Saben por qué lo hago? Por eso digo que no lo hago con resentimiento. Pero yo quisiera saber cuántas entre semana agarran el mensaje, lo abren, lo vuelven a estudiar, buscan más versos bíblicos y lo que yo prediqué lo llevan a otro nivel. ¿Eh? Hoy tenemos más acceso a lo escrito, pero la palabra mora menos en nosotros. Entonces el mundo, la carne y el diablo está destruyendo a nuestra siguiente generación porque ellos no conocen el arte de la guerra. Ellos solo escuchan que Dios ama, perdona, pero ellos no saben lo duro que es. Lo digo con conciencia. Mire, me quito la fachada de ministro para decirles este comentario. Ellos y ellas oyen hablar de amor, misericordia y perdón, pero ellos y ellas no saben el precio que se paga por la restauración. Me encanta su silencio.
Y cuando hay que pagar precio por la restauración, es cuando uno se da cuenta lo que se había perdido. Pero esta generación no quiere oír de pecado, no quiere oír del diablo, no quiere oír de ser sobrevedores y no caer en las trampas y en el lazo del cazador. Esta generación quiere oír del Dios que perdona, que restaura y que levanta sin ningún precio. Pero todo en este reino cuesta. Por eso dice, por tanto, mira de dónde has caído y arrepiéntete. Amados y amadas en el Señor, tenemos que ser una generación fuerte con una fe inquebrantable. No importan las modas del mundo, la iglesia tiene su propia moda y su propia cultura. Lo que dice la Biblia es, punto, se acabó. Somos la cultura dominante, es la cultura que juzgará al resto de las culturas de la tierra. Nuestra cultura no se vende, nuestra cultura conquista. Póngase de pie, vamos a orar. Enséñales el arte de la guerra. Una vez hablaba con un señor mientras usted está ahí meditando en Dios y preparándose para orar. Emilito, el hermano del pastor Danilo. Pastor Danilo, un hombre de Dios. Y Emilito, qué hombre más lindo. Sus cosas curiosas, pero qué tipo más buena gente cuando uno lo agarra en recta. Cuando uno lo agarra en curva, hablamos después. Pero en recta, qué hombre más curioso. Tenía una gran amistad. Me imagino que ya no la tienen porque son dos ancianos. Quizás el otro ya falleció. Pero él tenía una gran amistad con el dueño de la Fiat. De hecho, si usted recuerda, si conoció a este señor don Emilio, tenía su casa en la esquina frente a la pura par donde estaba la delegación de tránsito aquí, en la entrada de la pista, en esta esquina de aquí. Los que recordarán esa zona. Y usted pasaba por ahí, tenía un montón de carritos Fiat, porque todo lo que no lograba vender el viejito en la Fiat, se lo daba en concesión a Emilito para que se fuera y lo vendiera. Y ahí lo vendía. Y Emilito, un día yo tenía ahí en la casa de don Emilio, tenía una reunión con varones. Y don Emilio se puso a contarnos una historia del dueño de la Fiat. El dueño de la Fiat le contó a Emilio que cuando su hijo mayor llegó a cierta edad, lo llamó, estoy hablando de la escultura judía, lo llamó, le entregó una cantidad de dinero suficiente para que comprara un boleto de avión hacia Israel y suficiente para que pudiera conseguir un lugar donde vivir y comer por algún tiempo, 15, 22 días, un mes. Tampoco piense que un año, no, estoy hablándoles de días, un mes lo más. Le entregó el dinero y le dijo: papito, usted se va para Israel con este dinero, es todo lo que tienes. A la vuelta de 10 años regresa con lo que hiciste con esto. Si cuando regresas dentro de 10 años hiciste con esto algo grande, todo esto es tuyo. Si a la vuelta de 10 años no hiciste nada con lo que te di, no vuelvas por esto tampoco. Le estoy hablando de una cultura judía. ¿Cuánto más en una cultura espiritual no tenemos que enseñarle a los hijos? ¿Hay alguien ahí? Nosotros ahí estamos enseñando poquito a poco. Ay, se me olvidó. Yo sé, pero no le acuerdo.
Papi, ¿por qué no me acordó? No es mi responsabilidad, es la tuya delante de Dios. Ahí mandó un mensaje. Lo grabó 6 veces. Grabó el primero y le dije, no puedes decir eso. Grabó el segundo, eso tampoco se puede decir. Grabó el tercero, eso tampoco. En el cuarto mensaje solo hice así y paró. El último mensaje, perdón, no tengo excusa, no debí haber fallado. Ese es el mensaje. Y cuando terminó de mandarlo le dije, te comprometiste a no fallar. Claro que van a llegar a decirte, pero mamá, los demás lo hacen. Sí, pero tú no eres de esta cultura. Tú perteneces a otro reino. ¿Y usted cree que le van a decir como Canuto? ¿Recuerda? Perritos más lindos los de la fábula. Claro, los más jóvenes no sabrán de estas fábulas que eran de nuestras épocas, ¿verdad? Querido y venerable padre. No. Se van a ir pensando o diciendo entre dientes, viejo infeliz tal por cual. No importa. No importa que se vayan diciendo entre dientes lo que les dé la gana. Son de otra cultura. Enséñales el arte de la guerra, para que cuando salgan al mundo no los ponga el mundo a hacer lo que les dé la gana. Te van a volver borrachos a la casa porque no les enseñaste el arte de la guerra. Te va a volver esa muchacha enredada con el primer baboso que le apareció. Ese muchacho te va a llegar envuelto con la primer babosa que le apareció porque no le enseñaste el arte de la guerra. Bendito sea el Señor. Enséñales que hay un Dios al que respetar. Enséñales que hay un Dios que hay al que amar. Enséñales el valor que tiene la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Enséñales el valor de ser llenos del Espíritu Santo. Enséñales el valor tan impresionante que hay en tener la palabra de Dios en nuestros corazones. Enséñales el valor de vivir en la presencia del Señor y enséñales el valor de servirle a su Dios y servirle como Dios se lo merece, no como el mundo cree culturalmente que se le debe de servir. Enséñales el arte de la guerra. Termino con esto, de verdad. Porque si lo hacemos bien y le construyen casa a Dios, ellos tendrán 2 columnas en su vida. Boaz. ¿Hay alguien ahí? ¿Cuál tengo aquí? Aquí tengo Jaquín y aquí tengo Boaz. Jaquín significa Dios nos hará prevalecer y Boaz significa Dios estará con nosotros. Eso se consigue cuando los adiestramos en el arte de la guerra. Yo no sé usted, yo no quiero que después de mí se levante una generación débil que tenga que volver a andar en camello, que tengan que volver a recoger todo lo malo que yo hice, porque no les enseñé que hay guerra en este reino. El reino de Dios sufre violencia y solo los valientes, dice una versión. Otra versión dice solo los violentos lo arrebatan. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, esta guerra no se ha acabado. Las personas simples aún en tu reino no logran discernir el tiempo en el que estamos. No logran discernir los tiempos que se nos vienen encima. Para ellos, para ellas, esto es solamente un inconveniente en la humanidad, porque no conocen tu escritura, tu palabra. Pero para nosotros, Señor, los entendidos, entendidas en tu palabra, sabemos que este tiempo, Señor, que estamos viviendo requiere de valientes.
de guerreros, guerreras, gente esforzada, gente que está dispuesta a pelear por todo, gente que está dispuesta, Señor, a hacer tu obra, so pena de la burla.